y el resto para los portavoces de los distintos grupos políticos. El señor Howell tiene la palabra, es representante de Sea BirdLife, responsable de cambio climático de esta tradicional y querida organización que se dedica a la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, por invitarme en nombre de mi organización, Sea BirdLife, como entidad que también pertenece a Alianza por el Clima, a comparecer aquí hoy para participar en el análisis de las opciones para legislar en materia de cambio climático y transición energética. Pocos temas que se tratarán en esta legislatura o en cualquier legislatura son tan importantes para el futuro de este país y de todos los países como este. Pocos temas suponen una amenaza tan grave para el medio natural, la actividad económica, el bienestar humano o hasta la propia integridad física del territorio en el caso de la costa o los países isleños. Y pocos temas presentan tantas posibilidades para modernizar la economía, crear empleo de calidad, avanzar en la justicia social, conservar mejor el patrimonio natural o en la búsqueda de una nueva forma de hacer política o de un nuevo pacto social. En definitivo, señorías, se trata de sentar las bases de un nuevo proyecto de país, tal vez en el momento más difícil, pero seguramente en el momento más crucial. Y si entre sus señorías hay estudiantes de las antiguas culturas griega y romana, sabrán que hace milenios existía la costumbre en el Mediterráneo oriental de consultar a un experto en las aves, una especie de ornitólogo de antaño, antes de tomar una decisión importante en los ámbitos de la familia, el negocio o la política. Se trata de la figura del augur, que supuestamente preveía el futuro y pronunciaba sobre el probable éxito de la iniciativa en cuestión mediante la interpretación de los movimientos y el comportamiento de las aves. Señorías, no sé si el que tienen delante será capaz en una hora de convencerles de legislar en un sentido u otro, pero esperamos que esta serie de comparecencias sea un buen augurio para la tramitación parlamentaria de una ley de cambio climático y transición energética. Esperamos también que entre todos los colectivos e intereses que comparecemos ante ustedes podamos dentro de un año inaugurar una buena ley que de verdad apunte a resolver los graves problemas que tenemos enfrente. El cambio climático está aquí, ahora, y ha venido para quedarse. Y es absolutamente prioritario legislar bien con el máximo consenso posible para evitar problemas graves e irreversibles en el futuro. La competencia por los recursos naturales, como es el agua, ya es un hecho y bajo la presión del cambio climático puede convertirse en el principal foco del conflicto social y territorial a corto o medio plazo. Hablo como portavoz de una sociedad científica, conservacionista y social, la Sociedad Española de Ornitología, una organización que cuenta con un recorrido de más de 60 años de trabajo dedicados al estudio, la conservación y el disfrute de las aves silvestres y sus hábitats. Y las aves y la ciencia ya han hablado. Nuestra relativamente modesta contribución, estudiando la distribución, cría y migración de las aves silvestres como parte de la red mundial que es BirdLife International, nos enseña que el cambio climático ya afecta a decenas de especies de aves en este país. Sabemos, por ejemplo, que, empujadas por el cambio climático, las aves africanas empiezan a buscar refugio aquí y nuestras aves empiezan a buscar el refugio en el norte de Europa. ¿Seguiremos esta pauta también las personas a lo largo de este siglo? Y el trabajo ingente del IPCC, ya en su sexto ciclo de informes de evaluación desde el primer informe hace 27 años, nos aporta todo tipo de pruebas científicas sobre el fenómeno del cambio climático, sus impactos y las necesidades y opciones de mitigación y adaptación. Quizás la ciencia solo se haya equivocado en una cosa, sea por la prudencia habitual o por faltar datos clave.
Los estudios científicos no han sido capaces de prever la rapidez o la intensidad con la que han llegado los primeros impactos del cambio climático. Pero ya tenemos información suficiente como para saber que estamos ante el reto más importante de la historia de la humanidad y ya sabemos desde hace décadas y con bastante detalle cuál es la solución principal. El reto ahora consiste más bien en cómo actuar concretamente, cómo arrancar y con qué velocidad en los distintos sectores de la economía, en qué territorios y en qué orden, sabiendo que para tener una mínima posibilidad de cumplir los objetivos del Acuerdo de París, las emisiones a nivel mundial tienen que empezar a bajar en los próximos años de forma notable y sostenida durante las próximas décadas. Y, por favor, señorías, tengan en cuenta qué significa para España un aumento promedio de 1,5 grados o 2 grados a nivel mundial. Un aumento por la mayoría de la península de los extremos de sequía y temperaturas máximas que estamos viviendo ya en 2017. Pero para aceptar la respuesta, las ciencias físicas y naturales tienen que ir acompañadas de otras disciplinas y formas de ver el mundo y la vida. El balón ya está claramente en el tejado de las ciencias humanas y lleva tiempo ahí. Este hombre, Gus Speth, con un recorrido largo y distinguido en los Estados Unidos y a nivel internacional de actividad en las ciencias naturales y la política a sus espaldas, llama a la espiritualidad. Y ya son muchos los líderes espirituales mundiales que ya se han pronunciado sobre la necesidad de redefinir la relación del ser humano con la naturaleza. El Papa Francisco entre ellos. O si prefieren, señorías, se trata de coger las indicaciones de la ciencia y aplicar la ética, la filosofía, la sociología y la economía. De hacer la política con ética. Con su permiso, señorías, me gustaría centrar el resto de mi intervención en 3 bloques, sobre 3 escenarios. El de la comunidad internacional, de la Unión Europea y el de este país. No es motivo de esta comparecencia hacer balance de la COP23, que se acaba de celebrar en Bonn, bajo la presidencia de Fiji, pero sí me gustaría hacer algunas apreciaciones que me parecen especialmente relevantes para la difícil tarea legislativa que sus señorías tienen por delante. Primero, que es absolutamente prioritario intensificar los esfuerzos de mitigación, de reducción de las emisiones antes de 2020, sobre todo de los países más industrializados. No solamente para acelerar la acción necesaria para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, sino también para crear más confianza de parte de los países en desarrollo, que menos han contribuido al problema y que más ayuda necesitan a la hora de encontrar una senda de desarrollo limpio y de adaptarse a los efectos del cambio climático. Segundo, esta necesidad de actuar más rápido está respaldada por la ONU en su informe anual, en este caso publicado el pasado 31 de octubre, sobre la brecha de ambición entre las emisiones que nos podemos permitir para cumplir con el Acuerdo de París y las sendas de reducción ya comprometidas por cada país. Ese informe deja bien claro que la ambición que poco a poco va tomando forma en el paquete legislativo europeo para 2030 es insuficiente y que Europa está en condiciones, si no en condiciones políticas, por lo menos en condiciones sociales, industriales y tecnológicas, de avanzar mucho más rápido. Tercero, que los sumideros naturales, los suelos, los bosques, los humedales, los pastos naturales y los océanos tienen un papel importante que jugar en la fijación del CO2 y, por lo tanto, en la mitigación del cambio climático. Un esfuerzo adicional para conservarlos y, en el caso de algunos, ampliarlos, no solamente es necesario para frenar el avance del cambio climático, sino también para cumplir otro convenio firmado en Río en el año 92, el de la conservación de la diversidad biológica. Pero son sistemas frágiles y vulnerables y actuar aquí no es en absoluto una alternativa a la reducción de las emisiones en origen, sino un complemento necesario.
Y, por último, estamos todavía lejos de alcanzar la meta fijada para 2020 de aportar 100.000 millones de dólares anuales para la financiación de estas acciones de mitigación y adaptación en los países más necesitados. Y más movimiento en este sentido también es necesario para crear confianza en el escenario internacional. En el escenario europeo, hace pocos días en otra comisión, sus señorías tuvieron la oportunidad de hablar con el comisario Arias Cañete en la Comisión de Energía, poco antes de la COP23. Entonces, sin entrar en mucho más detalle, solo destacar un par de puntos. En nuestra opinión, los objetivos europeos para 2030 deberían ser más ambiciosos y se deberían revisar antes de 2020 en el marco de la ONU, a la hora de revisar los compromisos previstos para la puesta en marcha del Acuerdo de París. Ya en la COP23 vimos algún reconocimiento inicial de esta cuestión, tanto de parte de la Comisión como de algunos Estados miembros de la Unión Europea. La propuesta de reglamento de gobernanza en esta materia nos parece básicamente buena, sobre todo sus elementos centrales, que son un plan nacional de energía y clima con horizonte de 10 años y una estrategia de descarbonización a largo plazo, con un ciclo de revisión y diálogo entre la Comisión y los países miembros. En debate sobre esta propuesta y otras, la postura que ha adoptado el Gobierno, que España es una isla energética con poca capacidad de interconexión y, por tanto, no puede incorporar muchas más energías renovables a su mix hasta después del año 2025, nos parece algo difícil de entender básicamente por un motivo. Cuando vives en una isla, para conseguir lo que necesitas para sobrevivir, lo primero es mirar hasta qué punto puedes aprovechar recursos propios de forma sostenible, sobre todo si son abundantes. El no haber hecho los deberes con el autoconsumo solar, con un potencial en este país de unos cuantos gigavatios de capacidad y sin aprovechar, debilita, en opinión de Sea Life, el argumento del Gobierno bastante en este asunto. Ahora, para pasar al escenario nacional y la intención de legislar en este sentido en el próximo año, en primer lugar, deja claro que, en nuestra opinión y la de muchos, el marco europeo debería marcar no el techo de ambición en esta materia en España, sino el suelo. España tiene motivos de sobra para ser más ambicioso y posicionarse entre los líderes climáticos en la Unión Europea. La oportunidad para relanzar la economía apostando por la descarbonización, la innovación y los empleos de calidad asociados. La necesidad de reducir la alta dependencia de combustibles fósiles del exterior. La coherencia. Si algo te hace daño y tanto tú como otros forman parte del problema, tiene sentido hacer todo lo posible por atajarlo de raíz. Y, por último, la responsabilidad. Si España opta por la ambición, es más fácil que la Unión Europea lo haga también. Y si la Unión Europea opta por la más ambición, es más fácil que el mundo avance. Concretando sobre algunas recomendaciones sobre contenidos de la ley, primero, es fundamental tener claro hasta qué punto esta ley debería transponer o adaptar al derecho español, los reglamentos y las directivas que se están negociando ahora en la Unión Europea y que previsiblemente se aprobarán en 2018. Entonces, ¿hasta qué punto esta norma va a cumplir dos objetivos? Actuar en el escenario nacional y adaptar la normativa europea al derecho español. El reto es complejo y nos ocupará al menos durante un siglo. Y hay que empezar a abordarlo de forma sistemática y coordinada ya. En este sentido, nos parecen muy interesantes las herramientas que ha adoptado la normativa británica y también otras leyes estatales y a nivel subnacional. Por ejemplo, un objetivo vinculante a largo plazo. Ya se está hablando en el Reino Unido del objetivo de emisiones neto cero para 2050, revisando al alza el objetivo actual, que es reducir las emisiones en un 80% para 2050.
presupuestos plurianuales de carbono con senda creciente, los últimos aprobados en el Reino Unido con más de una década de antelación. Un comité independiente de expertos que asesora y vigila al Gobierno, analice el progreso anualmente y propone los presupuestos de carbono al Gobierno y las medidas de cumplimiento necesarias, con un vínculo a los presupuestos generales del Estado. Un precio suelo nacional en el mercado de emisiones y planes sectoriales que priorizan e impulsan la acción identificada. Destacar aquí que las principales dificultades recientes con la ley británica, según parece, han sido de mantener el esfuerzo de descarbonización en los sectores de edificios, transporte, agricultura e industria, con gran parte del éxito reciente en los sectores de energía y residuos. Los problemas encontrados se deben, sobre todo, a dificultades con el diseño y la aplicación de los planes sectoriales. En este sentido, en un país como España, necesitamos un salto cualitativo en los instrumentos de gobernanza para garantizar la coordinación entre ministerios y entre el Estado y las autonomías y los municipios, para poner en marcha un sistema de planificación plurianual y seguirlo con rigor y para avanzar con seguridad. Veremos hasta qué punto dan de sí los órganos existentes, la Comisión Interministerial de Cambio Climático, la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, el Consejo Nacional del Clima, durante la tramitación de esta ley, para juzgar por la falta de convocatorias en los últimos años, o no han sido una prioridad política, o simplemente no son las herramientas adecuadas. Hacen falta otras. La fiscalidad y las arcas públicas se deberían trabajar a favor de la descarbonización. Ya España ha tenido varios toques de atención de organizaciones internacionales sobre la necesidad de avanzar en la ecofiscalidad y seguimos dando ayudas, no obstante, ayudas públicas a la explotación de los combustibles fósiles cuando lo que toca de verdad es preparar su retirada ordenada. Por último, incluso sin tener que aprobar esta nueva ley, creemos que España necesita un plan de choque para impulsar la acción pre-2020 en la reducción de las emisiones, con los primeros presupuestos e instrumentos ya para los presupuestos generales del Estado de 2018 y con modificaciones de los planes sectoriales ya en marcha, por ejemplo, los de energía, de movilidad, de vivienda, de desarrollo rural, de fondos estructurales y de residuos. Fomentar la ganadería extensiva en los montes, avanzar con el cierre de centrales de carbón, reformar el decreto de autoconsumo y aprovechar la ecofiscalidad para incentivar y disuadir son algunas de las opciones más interesantes a corto plazo. Y con un buen trabajo en las dos cámaras de este Parlamento, e insisto, las dos cámaras de este Parlamento, y entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los municipios, se puede conseguir mucho, estamos convencidos de ello. Para ir cerrando, señorías, la ciencia ha hablado, ha identificado las soluciones disponibles y hace tiempo ya que tenemos que haberlas aplicado de forma decisiva. Tenemos el Acuerdo de París y en pocos meses tendremos un nuevo marco normativo europeo. Se va a legislar en esta materia casi 10 años después de la primera solicitud de la sociedad civil española y más de 6 años después de la resolución de esta misma comisión al respecto. Por la historia reciente de este país, por su vulnerabilidad y por la necesidad de avanzar, esta iniciativa ha despertado el interés en muchos países, no solamente en Europa, y nos están mirando. Piensen un momento, señorías, en sus seres más queridos, en los más jóvenes. Seguramente entre ellos hay una hija, un nieto, un sobrino de menos de 10 años. Mírense a los ojos, por favor, un momento, y piensen en esos niños y esas niñas. ¿Cómo será España cuando tengan su edad? No se trata de
chantaje emocional, se trata de sus futuros. La legislación que salga de este Parlamento determinará sus futuros, en casi todos los sentidos de la palabra. El enemigo común está ahí fuera, y es el cambio climático. Más que en cualquier momento, en esta materia, hay que legislar a favor de lo más básico del interés común, el planeta y la vida. Esta nueva ley debe establecer un nuevo marco que inicie un cambio profundo que dure generaciones. No vale una ley que se tumbe o se abandone en la próxima legislatura. Con más o menos cambios de ritmo y enfoque hay que mantener e intensificar el esfuerzo de transformación en el tiempo, no solamente para lo que quede de esta legislatura, sino para los próximos 5, 10, 20 legislaturas. Para legislar así, ante una verdadera responsabilidad histórica, hacen falta altura de miras y gran madurez política. Esta ley es muy urgente, muy oportuna, y el presidente del Gobierno ya ha dado la primera instrucción legislativa, de situar a España en la vanguardia de la lucha del cambio climático en Europa. Por favor, señorías, hagan realidad el cumplimiento de este reto. Si hay preguntas, aquí. Muchas gracias. Sí. Ahora organizamos el turno de intervenciones de los portavoces. Volvemos a empezar con el señor Oloris, representante de Esquerra Republicana de Cataluña. Sí, empezaría con ese elemento humanista que nos ha planteado de los augures. Si no me equivoco, los etruscos tenían los mejores augures y desaparecieron como civilización. Es cierto que fueron los romanos los que absorbieron su cultura, pero a mí me preocupa que a pesar de tener augures como usted bien fundamentados, sus principios, objetivos y caminos, no nos pase como los etruscos también. La verdad es que es cierto que en estos momentos explícitamente se pone en el camino los objetivos, pero no los medios aún, Y es cierto también que el conflicto político a veces, digamos, esconde la superación de otros conflictos tanto o más importantes. En otros momentos lo explicaba aquí, que a pesar de que uno de los conflictos más importantes políticos en el Estado español, y resta pendiente, ha estado entre Cataluña y el Gobierno del Estado, se ha hecho la ley de cambio climático, a pesar de todo. Y es cierto que la COE decía que hay un adicional con unos impuestos que no les gustaban, de acuerdo. Pero esto no es el sentido de por qué está aparcada en el Tribunal Constitucional. Son otros motivos, porque sobre impuestos nos podemos poner de acuerdo también, sin duda. Lo importante ahora es no acabar de perder este 2018. El 2017 lo estamos acabando. Pero sí que sería bueno, y espero que de esta comisión salga un objetivo claro de que se ha de hacer una devolución a este Congreso sobre el camino concreto, con cifras y datos, para tener la ley de cambio climático no más allá del junio del 2018. No más allá. Es que, si no, lo veo difícil. Si hay voluntad política, se puede hacer. Es así. Si hay voluntad política. Los científicos nos marcan el camino. Espero que los políticos no lo desandemos. Muchas gracias por su intervención. La leeremos también con calma para poder absorber los elementos importantes que hemos escuchado en estos momentos. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación toma la palabra el señor Martínez en nombre de Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor David, por estar aquí esta tarde.
Yo pensaba que su intervención, que comparto en la mayor parte, se iba a versar más sobre la organización que usted representa y que no iba a hablar de biodiversidad y de la extinción masiva a la que estamos asistiendo casi de la mayoría de las especies, incluso mucho antes de que cumplan su función ecológica algunas. Vale que esto de la extinción de las especies no es algo nuevo. Ya en Altamira hay pinturas donde aparecen animales que no hemos conocido. Hay mamut, hay tigres dientes de sable, o que incluso en el siglo XIX con las exploraciones llegaron los europeos a continentes, bueno, a zonas del planeta como la Polinesia o Australia y provocaron también extinciones masivas de especies, ¿no? Y han desaparecido especies que algunas solo las conocemos por fotografías como el tigre de Tasmania o algunos más, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría conocer su opinión como especialista en el momento que estamos, si estamos ante un colapso total de la biodiversidad y si estamos a tiempo también de revertir esta situación. Está claro que las especies invasoras, la agricultura intensiva con todos los pesticidas y la forma de tratar los productos y, por supuesto, el cambio climático son nocivos para la biodiversidad y para las especies, en este caso la ave, la organización que usted representa, no ha puesto ejemplos de lo que está ocurriendo, cómo algunas dejan de migrar ahora que estamos, bueno, en invierno, diríamos que estamos en veroño, ¿no? Porque no sabemos el clima tan cambiante, algunas ya no migran hacia África cuando llega el invierno y otras se han quedado definitivamente en la península. Entonces se está trastocando todo la forma de que estas especies tradicionalmente sus ciclos vitales, ¿no? Y entonces España es puntera también, pero yo quisiera saber si a usted le parece suficiente, si esto de alguna manera tiene que tener algún reflejo más allá de las iniciativas que tenemos que tomar en la Ley de Cambio Climático para mitigar y adaptar nuestro país ante esta situación. Con la Red Natura 2000, España, con los espacios LI y CEPA, pues bueno, es uno de los países de Europa que mayor parte de su territorio tiene cubierto con esta figura legal. Si cree que esto es suficiente o no está suficientemente siendo efectivo en los espacios CEPA, si esto tiene que tener alguna plasmación en la Ley de Cambio Climático, si se tienen que definir zonas, amplias zonas del país que deban estar protegidas, ampliar las que ya tenemos, todo esto me gustaría conocer un poco su opinión. Muchas gracias. Gracias a usted, señoría. A continuación toma la palabra en nombre del Grupo Podemos su portavoz, señor Uralde. Muchas gracias, señor Howell, por su intervención y bienvenido al Congreso, que, como usted sabe, es su casa y la de todos los ecologistas de España. En primer lugar, quería agradecer no solo ya su intervención, sino, desde luego, el trabajo que desde SeaWildLife vienen haciendo como organización pionera en España en esta lucha por la defensa del medio ambiente. Y usted lo ha dicho muy bien, las aves son un auténtico indicador de la salud ambiental de los ecosistemas y, en ese sentido, bueno, yo discrepo con el representante de Ciudadanos, porque yo creo que usted ha dicho lo suficiente, y es que, concretamente, le cito, decenas de especies de aves se están viendo afectadas ya por el cambio climático. Ha mencionado usted cómo especies africanas se están instalando en nuestro país y, bueno, de hecho, pues todos los datos fenológicos sobre el comportamiento de las especies y, en concreto, sobre el comportamiento de las aves, pues son, sin lugar a dudas, desde hace ya bastante tiempo, indicadores muy claros de que algo está cambiando en la naturaleza y en nuestro medio ambiente. Como decía Miguel Delibes, hijo, es realmente la pérdida de biodiversidad. Es muy difícil entender cómo puede afectarnos, pero realmente él lo comparaba con un muro de ladrillo, en el cual cada especie que se extingue es un ladrillo que quitamos de ese muro y nunca sabemos, no sabemos cuál es el momento en que ese muro se va a caer encima de nosotros, pero no cabe duda de que eso va a ocurrir si seguimos con el actual ritmo de extinción de especies. Y en este momento el cambio climático es uno de los impactos más graves, que es síntoma en realidad de ese cambio global en el que estamos inmersos, ¿no? Efectivamente, comparto con usted que es verdaderamente preocupante que en lo único que se haya equivocado la ciencia haya sido en que los impactos son mucho más rápidos de lo previsto. Y en ese sentido, verdaderamente, pues hay que pensar que incluso los escenarios tan pesimistas como en los que estamos hablando hoy o que ha expuesto de manera muy brillante también la anterior compareciente, pues si algo podemos pensar
es que estén equivocados por seguir siendo demasiado optimistas, ¿no? Entonces, esto pues realmente no debe llevarnos a la melancolía, sino a la acción y al movimiento, ¿no? Que es realmente lo que necesitamos, ¿no? Efectivamente, nuestro objetivo en esta comisión es poder desarrollar una ley de cambio climático y transición energética. Desgraciadamente, no es la función del Congreso de los Diputados legislar sobre el egoísmo, la codicia y la apatía, aunque tiene usted mucha razón, que eso es algo que está detrás de muchos de los problemas en los que estamos inmersos. Yo quizá cambiaría los términos, ¿no? Y diría más bien, como dijo Naomi Klein, aquello de que esto no se soluciona cambiando las bombillas, sino cambiando el modelo económico. Y ese es realmente el reto que tenemos por delante, ¿no? Sin que ello no quite que, por supuesto, que seguramente tendremos también que cambiar las bombillas. Pero, en todo caso, eso no va a ser suficiente, ¿no? Muy de acuerdo con lo que usted ha especificado de los objetivos y de la necesidad de que en la próxima cumbre del año que viene realmente haya una revisión, esperamos, de muchos países al alza de esos objetivos para realmente alinear la suma de los objetivos de los distintos países con ese objetivo del Acuerdo de París de de impedir que se produzca un aumento de la temperatura media por encima de 1,5 grados, 2 grados centígrados, ¿no? En ese sentido, claro, antes discutíamos sobre hasta qué punto son vinculantes o no son vinculantes los objetivos. Bueno, lo cierto es que si no existe una medida capaz de obligar a los países a cumplir ese compromiso, pues realmente va a ser muy difícil, ¿no? Efectivamente, también comparto con usted que la situación del autoconsumo en España es un síntoma muy malo de lo que está haciendo este Gobierno. Creo que es un escándalo lo que está pasando en el país del viento y del sol, lo que está pasando con el autoconsumo y la imposibilidad que seguimos teniendo de poder ponerlo en marcha, incluso de modificar ese decreto, y en este sentido no es solo culpa del Partido Popular, sino que tiene la complicidad de Ciudadanos, que son los que están impidiendo que se modifique ese decreto, ¿no? También necesitamos abordar, y esa es desde luego, propuesta que nosotros vemos imprescindible, que en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se incluyan los sectores difusos, se incluya el transporte, se incluya la industria, se incluya la agricultura o la edificación, ¿no? Creemos que, como usted muy bien ha dicho, es imprescindible que estos sectores estén incluidos porque probablemente son los más difíciles, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, tenemos una tarea urgente y, además, oportuna, pero permítame discrepar con usted en algo que ha dicho y que creo que es radicalmente falso. Usted ha dicho que el presidente del Gobierno ha dado el primer paso, ha dado la orden de que esto vaya para adelante. Desgraciadamente, creo que eso no es así. Creo que esta mañana lo he explicado muy claramente en el Pleno. El presidente del Gobierno, en materia de cambio climático, ha pasado del negacionismo, digamos, influido por su primo, y yo hablaba de la pasividad. Y un compañero suyo me ha abroncado por utilizar la palabra pasividad. Me ha dicho, se me ocurren muchos adjetivos para valorar la política de Rajoy en materia de cambio climático y ninguno de ellos es pasividad, porque realmente lo que está haciendo es una política activa en contra del medio ambiente y del cambio climático. Y creo que esto es muy grave. Y hoy, esta misma mañana, lo acabo de ver, hay una declaración de la responsable de la Agencia de Cambio Climático, de la Oficina de Cambio Climático de Valvanera, que dice: aún no se ha empezado a escribir el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Ahí lo dejo. Muchas gracias, señoría. A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a ver si lo veo, señor Lamois. Gracias, presidente. Señor Howell, buenas tardes, bienvenido. Tuvimos la ocasión hace unos meses de charlar un buen rato y me gusta que nos haya hablado del tema de los augures. Yo, como arqueólogo de la época clásica, tuve la fortuna de excavar un auguráculum, el sitio donde se ponían los augures para observar el vuelo de las aves, y habrían sido una buena alerta temprana, porque no solo observaban la dirección del vuelo de las aves, sino que no era lo mismo avistar un vencejo que avistar un águila o un buitre, con lo cual nos habrían avisado rápido de algo que SEO lleva avisándonos un tiempo, y es la modificación e incluso pérdida de algunas especies que tradicionalmente
venían a pasar unos meses al año en nuestras tierras o que eran especies que estaban en la península ibérica e iban a invernar en otras partes de Europa. Y la primera pregunta, precisamente, que tenía apuntada para usted iba en esta línea. La pérdida de especies o la desaparición de distintas especies autóctonas de nuestras latitudes debido al cambio climático o seguramente o de una manera preferente afectadas por el cambio climático, que desvelan algunas de las conclusiones de los programas de seguimiento de avifauna hechos por SEO. Y la primera pregunta que le hacía era si nos podía precisamente hablar o explicar o detallar cuáles son algunas de las principales afectadas y cómo las aves han sido y son una de las alertas tempranas en nuestro país de los efectos nocivos del cambio climático. Y era evidente, y usted lo ha dicho muy bien desde un principio, que la cercanía en el tiempo de COP23 iba a centrar también su comparecencia hoy. SEO estuvo en Bonn y, por lo que pude leer, sus representantes, no sé si usted mismo, lamentaron de alguna manera el papel discreto, por decirlo de alguna manera, de España, incluso en ciertos momentos autocomplaciente con esa propia discreción en su activismo al respecto del encuentro en Bonn y, por lo tanto, también de la lucha con el cambio climático, siendo además, o sorprendente, siendo además España uno de los países más vulnerables y principales afectados en la zona europea por los primeros efectos del cambio climático. Por eso le preguntaba, y sé que lo ha apuntado, pero algunas de mis preguntas van o pretenden que subraye algunas de las opiniones interesantes que desde SEO hemos ido leyendo los últimos meses. ¿Considera que el Gobierno de España enfrenta la lucha contra el cambio climático con garantías, con pasividad, como el compañero Uralde esta mañana ha dicho, o por el contrario somos grandes activistas desde nuestro Gobierno en la lucha contra el cambio climático? Su parecer creo que es importante. Y si cree usted que hay una voluntad por parte del Gobierno del Estado español de situar la defensa, la lucha contra el cambio climático en uno de los epicentros del debate político actual, porque, como decían también algunos de los compañeros, la redacción de esta ley, que se nos ha dicho que sería trascendental, y parece que somos todos los grupos, menos el de Gobierno, quien creemos realmente que es trascendental, va ligeramente atrasada en sus plazos. Le preguntaba, pero ya lo ha mencionado, pero por si quiere añadir algún elemento más. ¿Cree usted que España va camino de cumplir los objetivos que nos fijamos, el famoso 30-30? Porque si bien desde la oposición hemos dicho varias veces que nos parecía complicado, desde el Gobierno se nos reitera una vez y otra que vamos no solamente bien, sino incluso sobrados, y todo parece indicar, creemos, lo contrario. SEO, además, y como lo ha tratado muy por encima, hace hincapié en algunos de sus informes en la necesidad de tratar de forma bastante urgente temas que afectan a la producción agraria y su repercusión en las emisiones o en la contaminación. Me gustaría si nos pudiera desgranar muy brevemente algunos de los principales factores y algunos de los principales objetivos que debiéramos tener en esos temas que nuestra producción o el método de producción agraria actual afectarían, y algunas de las soluciones que SEO sabemos que propone. Y además, si cree que España está capacitada o lo estaría en breve para poder afrontar de una manera garantista estos problemas en la producción agraria de tipo más tradicional.
Ha hablado ya usted de descarbonización. Quería preguntarle también, evidentemente, por este tema y si cree, sobre todo, que las estrategias que se están estableciendo a medio, pero también a largo plazo desde España en materia de descarbonización pueden ser efectivas o no y, un poco por comparación de nuestros entornos, si cree que realmente somos punteros en Europa o nos estamos quedando ligeramente rezagados. Y, en todo caso, qué puntos de presión, por decirlo de alguna manera, en este aspecto deberíamos tener en cuenta al afrontar el proceso de creación de la ley vigente. Y voy acabando, presidente. Supimos hace poco, además tuvimos la visita en esta propia comisión de la patronal del sector automovilístico, que se están pidiendo, pidiendo una ampliación del plazo para afrontar el ataque definitivo del paso a los vehículos eléctricos. Se sigue pidiendo, por lo que hemos leído, pues, que los vehículos que cumplen la normativa Euro 6 entren aún en el parque de renovación automovilístico en España, mientras en China o en India apuestan muy fuerte por el coche eléctrico, lo que nos deja ligeramente rezagados. Parece que, como mencionaban también los compañeros, ese potencial que teníamos, por ejemplo, con las renovables y en el que nos estamos quedando desastrosamente rezagados, puede pasar también en el sector automovilístico. ¿Cree que estas dos políticas, en energía y en automóvil, pueden perjudicar directamente los objetivos marcados en el cambio climático en España y de los que se hablaron en el último COP? Y, por último, viendo las reiteradas dilaciones en medidas de corrección de la reducción de producción de CO2 y las peticiones de estos sectores industriales, si tuviéramos que focalizar o si tuvieran que focalizar la lucha contra el cambio climático en un par de espacios concretos que se tuvieran que reflejar sí o sí en la próxima ley, ¿cuáles serían? Y un poco que nos desarrollara el porqué. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, la señora Bajo Prieto, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al coordinador de políticas ambientales de SEO BirdLife por venir a esta comisión y, bueno, pues decirle que esta es su casa, pero que también es la casa de los ecologistas y, por supuesto, es la casa de todos los españoles, porque el Parlamento representa a todos los españoles. Bien, antes de centrarme en la futura ley de cambio climático y transición energética, sí que me gustaría hacer un balance, porque escuchada esta tarde parece como que vamos a partir de cero, ¿no?, en España. Entonces, quiero hacer un balance de la política que el Gobierno del Partido Popular ha hecho en cambio climático. Y lo primero que quiero destacar es que, efectivamente, hay una política de lucha contra el cambio climático en España. Tenemos unos objetivos, una hoja de ruta real y efectiva. Hemos pasado de la palabrería, del chau chau y de lo que es más grave, de incumplir los compromisos internacionales que España había firmado, como era el Protocolo de Kioto, a ser un país que cumple sus compromisos y a liderar la lucha contra el cambio climático de mano de la Unión Europea. Y creo que conviene también recordar que hemos dejado atrás una política basada en la compra de derechos a una política basada en acciones para reducir las emisiones dentro de las fronteras de nuestro país. Y estoy hablando de medidas que ha llevado a cabo el Gobierno de España, como los planes Adapta, los planes PIMA, el registro de la huella de carbono, la hoja de ruta de difusos para el 2020 y la que ya está elaborando para el 2030, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, el impulso de la renovación de los automóviles, tractores, ciclomotores, bicis, etcétera, todo nuestro parque de movilidad de España. Decir que cumplimos con el Protocolo de Kioto 1 y que estamos en la senda del cumplimiento de los objetivos de 2020, que precisamente esta mañana la ministra nos ha anunciado que en mitigación estamos un 10% por delante de nuestras obligaciones con respecto a los países de nuestro entorno de Europa, muy por delante de Francia y de Alemania. Y
decirle que, bueno, esto cuando usted se ha referido a que considera que España, que Europa debe dar hacer un impulso más grande y liderar la lucha contra el cambio climático, yo creo que Europa, al liderar la lucha contra el cambio climático, creo que en este momento representa un 12% de las emisiones que se producen en el planeta, que cuando cumplamos nuestros compromisos de 2020, nuestras emisiones serán mucho menores. Creo que Europa ha liderado y que en estos momentos, tras la marcha de Estados Unidos, creo que está liderando la lucha contra el cambio climático junto con China. O sea, quiero decir que si es un problema global, todos debemos ir de la mano, pero que no pidamos lo que ya estamos liderando. O sea, nuestros esfuerzos, porque nuestro cómputo, pues cada vez, evidentemente, es más reducido. En la cumbre de París, que recordemos que fue una cumbre política que fue definitiva, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue a la cumbre, participó en la cumbre y anunció la elaboración de una ley de cambio climático y transición energética. El presidente del Gobierno fue a la cumbre de Marrakech y no ha ido a esta cumbre, pues porque, como todo el mundo se ha dicho, es una cumbre muy técnica. Y quienes han estado han sido el presidente de Francia, que tiene sentido porque ha sido en París donde se hizo la cumbre y el Acuerdo de París, y estaba Merkel porque era el país anfitrión. O sea, todo el mundo hemos dicho que es una cumbre técnica en la que tenían que ir los ministros para temas más técnicos, no era política. Bien, en la ley que anunció el presidente del Gobierno para su elaboración, como usted muy bien sabe, porque participó en las jornadas que llevó a cabo el Ministerio, se hizo unas jornadas abiertas con todos los sectores que van a estar implicados con la ley, en la que también participaron los políticos, participaron los científicos y participó la sociedad civil. Después se hizo una consulta pública, que ha acabado ahora, en el que se han cogido creo que más de 300 propuestas. Creo que estamos muy por encima de la media de los países donde se ha hecho una ley de cambio climático en propuestas de la sociedad. Y en estos momentos se ha creado un grupo de trabajo para elaborar la ley y hay una comisión interministerial. También los portavoces de aquí de esta comisión sabemos que en breve vamos a tener unos encuentros con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para que hagamos nuestras propuestas como grupos parlamentarios, después de que hemos oído aquí en la comisión a todos los comparecientes, porque se quiere que esta ley sea un marco estable, que dure en el tiempo y que tenga el máximo consenso posible. Una ley, me hace gracia cuando escucho decir que tiene que ser rápida, ¿no? Es decir, una ley que va a conllevar un cambio de nuestro modelo de vida y de nuestro sistema productivo, pues no puede ser rápida en el tiempo, sobre todo cuando se quiere escuchar a todas las partes. Y recordar a mi compañero Lóriz que simplemente la ley catalana tardó 5 años en elaborarse. 5 años. Bueno, 5 años del 2012 al 2017. Quiero decir, aquí se ha empezado hace nada, en el mes de mayo, que después va a empezar a elaborarse un borrador, que este borrador tendrá que pasar por los órganos consultivos para que estén de acuerdo y lo vean preceptivo, y luego lo aprobará el Consejo de Ministros y vendrá al Parlamento. Llevará lo que lleve, pero sí que es verdad que es una prioridad de este Gobierno. Decirle que ya se ha dicho que usted ha estado aquí a lo largo de la tarde con todas las comparecencias, que en la cumbre de Bonn la única parte que fue con los deberes hechos fue la Unión Europea. Como usted sabe, que la Unión Europea ha reducido las emisiones un 23% respecto a 1990, al tiempo que el Producto Interior Bruto crecía ¿qué más veo? No, es que no veo nada. Un 52%, perdón. Y decir que España ha reducido sus emisiones en el 2016 en un 3,5 respecto al 2015, el mayor, con un crecimiento del 3,2. Es decir, que en España hemos empezado, como ha reconocido el anterior compareciente, en la senda de un desacoplamiento. Quiero decir que se pueden hacer muchas cosas, que esta ley es una oportunidad, pero que las cosas se están haciendo bien. En cuanto a las preguntas que le quería formular, quería saber, aquí se ha hablado de la descarbonización. Sí que me gustaría saber que algún partido me gustaría que tuviera un pensamiento único, ¿sabes?, en el tema de la descarbonización, porque escuchas al presidente de Asturias, escuchas al secretario general del PSOE en Castilla y León, o escuchas a Pedro Sánchez, y me gustaría que tuvieran un pensamiento único, si es posible. Entonces, me gustaría preguntarle a usted si usted no está de acuerdo en que cuando nos pedimos esfuerzo
pero igual que pasa con los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo y los que no están desarrollados, si España, el hecho de no tener las interconexiones desarrolladas, no debería de influir en estos esfuerzos. Y luego me gustaría saber que en el mix energético, ¿usted qué opinión tiene si el carbón debería desaparecer, siendo que es una energía de apoyo, en la nuclear, que es de base? ¿Cómo sería su mix energético, teniendo en cuenta las circunstancias actuales de nuestro país? Y, bueno, y nada más. Muchas gracias, presidente, y lo siento por haber... Gracias, señoría. Como sé que van a ser pacientes también a la hora de escuchar atentamente al compareciente, que dispone de unos 10-15 minutos. Sé que es una tarea muy difícil, pero también le advierto que puede usted enviar toda la información que quiera a esta comisión. La recibiremos muy gustosos. Gracias, presidente. Señorías, si no me equivoco, tengo 20 segundos por pregunta. Entonces, voy a intentar contestar a algunas y encantado de enviar más información, como usted ha indicado, presidente. Tenemos dos posiciones ya bastante distintas aquí en esta comisión. Una ley para junio de 2018 o bastante más tiempo. No obra en el poder de una ONG avanzar en esta cuestión, pero desde luego hay bastante experiencia dentro de España en este tipo de legislación y la primera petición y las primeras jornadas sobre esta necesidad, como he indicado, se lanzaron hace casi 10 años ya. La ley británica está a punto de cumplir 10 años. Con ese motivo, Coalición Clima en su día lanzó la petición inicial con la propuesta y esta misma comisión resolvió en 2011 de sacar adelante una ley de cambio climático. Entonces, hemos perdido bastante tiempo en avanzar a este punto. Pero estamos en este momento y bienvenido sea. En cuanto al tema tema enorme de la pérdida de biodiversidad, una cuestión clarísima. Tendríamos gravísimos problemas de declive de biodiversidad aún sin el cambio climático. Que la sobreexplotación de los recursos naturales ha llegado a extremos tan alarmantes que estamos ante un auténtico colapso, por ejemplo, en el tema de los insectos polinizadores. Y de ahí uno de los vínculos más importantes, por supuesto, a la producción agraria. Entonces, ¿cómo avanzar? Pues desde la propia ONU, su relator especial de la alimentación e incluso cada vez más la FAO apuestan por, no sé, es un modismo, apuestan por la agroecología. Eso no quiere decir la producción ecológica entre la superficie cultivada del planeta. Algunos lo defienden, otros no, pero sí, desde luego, una nueva forma de minimizar los inputs, los insumos que tantos problemas provocan en exceso, ¿no? Y apostar por la calidad del suelo como el recurso más básico y ahí conseguiremos co-beneficios también para la fijación de carbono si vamos a cuidar muchísimo mejor el suelo agrario. En cuanto al escenario nacional, también hay un panel intergubernamental de biodiversidad, se llama el IPBES. Casi nadie ha oído hablar del IPBES, que lleva mucho tiempo trabajando. El problema es igualmente grave y yo creo que es muy interesante seguir sus informes, su trabajo y mandar delegaciones a sus encuentros el próximo, creo que es el próximo marzo. En cuanto a los problemas provocados por la agricultura para la biodiversidad, está clarísimo, está comprobadísimo. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha reconocido que el modelo agrario europeo
no es para nada un modelo para la biodiversidad, para la conservación de la biodiversidad. Entonces ahí tenemos una de las grandes incoherencias, que no es un problema único de este país, es un problema único, no es un problema único de Europa, es un problema planetario, ¿no? El modelo de intensificación agraria, por un lado, ha sido capaz de alimentar a una población creciente, también de provocar problemas graves de obesidad en los países avanzados y no tan avanzados en términos económicos, y también ha provocado problemas ambientales muy importantes en el ciclo de nutrientes, en el agua, en el suelo, y tiene su parte también de emisiones en cuanto al cambio climático. En cuanto al modelo económico y la observación del señor López Urralde, yo creo que hay una cuestión aquí muy interesante que debería ocuparnos a todos y todas cada vez más, y eso es la apuesta de las empresas del IBEX 35. Se habla del cambio climático en los consejos de administración, se habla del cambio climático en las juntas de accionistas. Si no, tenemos un grave problema, un problema muy, muy grave. Entonces, sí necesitamos un planteamiento muy diferente en empresas que mueven muchísimo dinero, que tienen muchísimo interés político y hasta llego a decir muchísimo contacto, voy a decirlo así, con el mundo político. En cuanto a los resultados de la COP23 y el papel de España y la cuestión de ambición, si estamos en una senda ambiciosa, sí es verdad que la Unión Europea es uno de los líderes a nivel mundial, sobre todo en cuestiones de cómo redactar la normativa a nivel mundial, tirando de muchísima experiencia de negociación multilateral dentro del bloque europeo. Pero la ambición no es suficiente, no es en absoluto suficiente la ambición de la Unión Europea. No está a la altura del reto. Entonces, puede ser un líder, pero no es un líder suficientemente ambicioso para el reto que tenemos por delante. Y lo ha dejado bien claro el informe de esa brecha de ambición que publica cada año la Agencia de Medio Ambiente de la ONU, antes el PNUMA. Podría hablar mucho sobre las especies más amenazadas. Hay fenómenos muy curiosos. En el Pirineo la perdiz nival sufre muchísimo porque los pollos tienen, en lugar de nieve en primavera, tienen casi paradójicamente más lluvia, entonces sufren problemas de hipotermia. Las golondrinas que llegan mucho antes, en primavera, en comparación con años anteriores, y ya el nombre lo dice todo. Tenemos la cría confirmada en la península del corredor sahariano. Entonces ya están llegando especies africanas y acabamos de publicar una actualización de toda esa información que con mucho gusto pasará a sus señorías. También en cuestiones de ambición y de avance, de complacencia o no, la experiencia británica ha sido muy, muy dura. Muy dura. Hablamos en inglés de los low-hanging fruits, ¿no? Los logros, los beneficios más fáciles de conseguir, ¿no? En los primeros años. Y el comité de expertos, el comité de cambio climático, independiente, por cierto, presidido por un exministro conservador y antes por el expresidente de la patronal británica, ha estado criticando el gobierno durante mucho tiempo por la falta de alcance, la falta de medios y la falta de logros en, como he dicho antes, los planes sectoriales. Entonces, avanzar en los primeros años de ambición parece relativamente sencillo. La dificultad viene después la primera década de esfuerzo.
España, desgraciadamente, parte de una posición muy difícil después de los convenios de Río, de haber pasado por un boom brutal de desarrollo totalmente insostenible. Las cifras están ahí en cuanto al tráfico, en cuanto a la industria de la construcción, la intensificación agraria. Entonces, claro, partimos de un pico bastante difícil, debido sobre todo a esa senda de desarrollo insostenible que, por supuesto, ha creado riqueza económica, ha creado empleo, pero ha creado problemas muy importantes ambientales y ha creado problemas de cómo cambiar de hábito e incluso cómo cambiar de definición de progreso. ¿Qué es la definición de progreso? De avanzar en la vida, si no es el materialismo. Y yo creo que ahí es importante una reflexión. Tal vez terminar con una pequeña nota de optimismo. Cuando se legisla bien, se ha visto en este país en los últimos años, se puede conseguir resultados sorprendentes con la plena implicación de la sociedad, a pesar de los gritos de alarma y se va a caer el sector entero. Y lo hemos visto, por ejemplo, con la ley tabaco, la ley antitabaco. Y hemos pasado de una situación de fumar en muchísimos sitios, de con toda tranquilidad no fumar, como en esta Cámara, no fumar en los espacios cerrados, aceptado. Socialmente inaceptable fumar en este espacio o en un estudio de televisión. Entonces, el reto está ahí, ¿no? Cómo llegar a esa posición de convertir en socialmente inaceptable o en términos de modelo de negocio inaceptable seguir poniendo en peligro el futuro de este país por la amenaza que se pone el cambio climático. Voy a cerrar ahí, pero encantado de ampliar y contestar a algunas preguntas que no he podido abordar. Gracias, señorías. Muy amable, señor Howell, además por haber estado toda la tarde con nosotros. De verdad que es un placer y queda abierta la puerta de la comisión para cualquier sugerencia que quiera hacernos. Muchas gracias. Y, señorías, los portavoces, si pueden quedarse un minuto para comentar una cuestión relacionada con una convocatoria de mesa en la semana que viene. Se levanta la sesión. Falta de costumbre esto.